Uno de ellos puede saborear la sal del agua de mar y llora lágrimas espesas para expulsarla. Uno apareció tomando el sol en el porche de una casa de Miami. Un gigante africano que caza hipopótamos a 13,000 kilómetros de donde nació. Y uno lleva casi 50 años reproduciéndose en los canales de drenaje detrás de los centros comerciales. Un animal que oficialmente no debería estar ahí. De las 23 especies de cocodrilianos que existen en el planeta, 3 viven en México y 4 andan sueltas por Florida. Empecemos por el más famoso. El alligator americano es la cara del pantano de Florida y se calcula que hay alrededor de 1,5 millones repartidos por el estado. Un macho grande puede acercarse a los 4 metros y pasar de los 360 kilos. Y aquí está el dato que lo define: no existe en México ni uno. Es exclusivo del sureste de Estados Unidos y esa es la primera gran diferencia entre ambos países. La razón es fisiológica. Los alligatores no tienen glándulas de sal funcionales, así que están atados al agua dulce o apenas salobre, marismas, lagos, ríos y por supuesto los estanques de los campos de golf y las lagunas de retención de cada fraccionamiento. Detrás de esa calma acorazada hay un animal sorprendentemente complejo. En primavera, los machos braman tan grave que parte del sonido cae por debajo de lo que un oído humano puede captar, y el agua sobre su lomo se pone a vibrar en un baile de gotas que salta de su cuerpo. Su mordida está entre las más potentes jamás medidas en un animal vivo. Y hay algo aún más extraño: sus huevos no tienen sexo fijo. Lo decide la temperatura del nido. Los nidos más cálidos producen machos, los más frescos producen hembras. Un solo verano especialmente caluroso puede inclinar a toda una generación. Es además una especie clave. En la temporada seca excava depresiones profundas que atrapan agua cuando todo lo demás se cuece, refugios diminutos que mantienen vivos a peces, tortugas y aves durante la sequía. Y pese a su fama, son madres devotas. La hembra guarda el nido como una fortaleza y cuida a las crías hasta 1 año, acudiendo cuando la llaman con un chillido agudo. Y antes de cruzar a México, conviene resolver la discusión que empieza cualquier conversación sobre estos animales, porque casi todo el mundo se equivoca. Un cocodrilo y un alligator no son lo mismo. El alligator tiene el hocico ancho y redondeado, con forma de U, como la hoja de una pala, construido para triturar tortugas y hueso. El del cocodrilo es más estrecho y puntiagudo, una V delgada, mejor adaptada para atrapar peces. Y después está la sonrisa, que es la pista que nunca falla. Cuando un alligator cierra la boca, su mandíbula superior es más ancha que la inferior y oculta por completo los dientes de abajo, una sonrisa limpia y cerrada. Cuando un cocodrilo cierra la boca, el cuarto diente de la mandíbula inferior sobresale por encima del labio, dejando una sonrisa dentada visible incluso con la boca cerrada. Hocico de pala y sonrisa cerrada, alligator. Hocico puntiagudo y dientes a la vista, cocodrilo. Añade el color, gris casi negro en uno y oliva o pardo claro en el otro. Y ya no los confundes nunca más. Ahora crucemos a México, donde el reparto cambia por completo. De las 3 especies mexicanas, la primera es el cocodrilo de pantano, también llamado lagarto negro. Mide entre 3 y 4 metros y medio, tiene la cabeza aplanada y ancha, y un hocico relativamente corto y redondeado en la punta, lo que hace que mucha gente lo confunda con un alligator. Vive en la vertiente del Golfo de México y la península de Yucatán, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Y hace poco se detectaron poblaciones incluso en Querétaro y Nuevo León. Fuera de México, solo existe en Belice y el noreste de Guatemala. Ocupa lagunas de agua dulce, arroyos, manglares, pantanos y ríos de corriente lenta y está presente en 77 áreas naturales protegidas. Su historia es una de las grandes recuperaciones de la conservación mexicana.
En los años 70, las 3 especies del país estaban al borde de la extinción debido a la cacería para la industria peletera, y algunas poblaciones probablemente se extinguieron. En 1970 se decretó la veda total. Funcionó tanto que hoy hay lagunas urbanas como la de las Ilusiones en Villahermosa, donde se estiman entre 350 y 600 ejemplares, en pleno centro de una capital de estado. Y si esto te está enganchando, suscríbete, porque lo que viene son las especies que nadie esperaba encontrar donde están. La segunda especie mexicana es el cocodrilo de río, y es el gigante de esta lista. También llamado lagarto real, es probablemente el cocodrilo más grande del continente americano. Mide habitualmente entre 3 y 4 metros, pero se han encontrado ejemplares de hasta 7 metros y medio. Su hocico es alargado y puntiagudo, y su color es grisáceo en los adultos, con tonos verdes en los juveniles. Y aquí está lo interesante, es exactamente la misma especie que vive en Florida. Ese cocodrilo americano que casi ningún floridano sabe que comparte estado con él. Es el mismo animal que sale del agua en Puerto Vallarta o en la costa de Chiapas. Lo que lo separa del alligator es la sal. Tiene glándulas funcionales en la lengua que le permiten vivir en agua marina, expulsando el exceso en forma de lágrimas espesas. Esas son literalmente las lágrimas de cocodrilo del refrán. Y esa única adaptación explica el reparto entero. Los alligatores dominan el agua dulce del interior y los cocodrilos se quedan con la costa salada. En Florida vive en el extremo norte de su distribución, en los manglares y esteros de la bahía de Florida, los Cayos y los Everglades costeros. En 1975, la caza y el desarrollo costero lo habían reducido a unos pocos cientos de animales, y lo salvó algo inesperado. La central nuclear de Turkey Point, al sur de Miami, tiene una red enorme de canales de enfriamiento, kilómetros de agua tibia y tranquila donde nadie molesta. Los cocodrilos se mudaron ahí y lo convirtieron en uno de los mejores sitios de anidación del estado. Un santuario accidental junto a una central eléctrica. Hoy, la población ronda los 2,000 adultos. Y va un dato que debería tranquilizar a mucha gente. El cocodrilo americano es tan huidizo que nunca ha causado una muerte humana confirmada en Estados Unidos. En México sí hay ataques documentados, y la diferencia es sobre todo de densidad y de contacto. En las costas mexicanas del Pacífico convive a diario con playas, esteros y comunidades pesqueras. La tercera especie mexicana es la que casi nadie conoce. El caimán. El caimán de anteojos mide en promedio menos de 2,5 metros, tiene el hocico ancho y redondeado, entre 74 y 80 dientes, y un color café suave o amarillento, que va hasta el oliva grisáceo, con series de barras oscuras. En México se distribuye en Guerrero, Oaxaca y Chiapas, y aparece, por ejemplo, en la reserva de la biosfera La Encrucijada. Se llama así por una cresta ósea que le cruza la cara justo delante de los ojos como el puente de unos lentes. Ese es el truco para identificarlo. Mira entre los ojos. Y aquí llega el giro. Esa misma especie nativa en México, en Florida, es una invasora que lleva reproduciéndose en libertad desde finales de los años 70. Llegó como llegan tantos problemas de Florida, por el comercio de mascotas exóticas. Cuando en los años 50 las leyes restringieron la venta de crías de alligator, los importadores se volcaron en el caimán como sustituto barato y se vendieron por miles en tiendas de mascotas. Inevitablemente, muchos escaparon o fueron soltados en cuanto crecieron demasiado para su pecera. Los investigadores creen que toda la población de Florida podría descender de apenas un par de parejas liberadas. Hoy están documentados desde Miami-Dade hasta Port St. Lucie, escondidos en canales de drenaje, estanques de retención, zanjas y alcantarillas. Y en 2026, investigadores de la Universidad de Florida lo señalaron como especie invasora de máxima preocupación, advirtiendo que ya se desborda de los canales hacia las marismas de los Everglades, donde podría competir con los alligatores y cocodrilos nativos.
El mismo animal, protegido en México y perseguido en Florida. Pero no es el peor de la lista, porque hay un cuarto cocodriliano en Florida, y este sí es un devorador de hombres. El cocodrilo del Nilo es uno de los depredadores tope de África. Puede superar los 5 metros y los 450 kilogramos. Derriba cebras y ñus en la orilla del agua y mata personas de forma habitual. En un lapso de 5 años dentro de su distribución africana, se le vincularon alrededor de 480 ataques a humanos y 123 muertes. Y entre 2009 y 2014, al menos 3 fueron capturados en el sur de Florida. Uno era una cría encontrada en el porche de una casa de Miami. Los otros se sacaron de los Everglades. Durante años nadie estuvo seguro de qué eran, hasta que científicos de la Universidad de Florida analizaron su ADN y confirmaron lo casi imposible. Eran cocodrilos del Nilo, genéticamente vinculados a poblaciones de Sudáfrica, a unos 13,000 kilómetros de distancia. No llegaron nadando. Eran casi con certeza escapes o liberaciones ilegales del comercio de exóticos, y todos estaban emparentados entre sí, lo que apunta a una única fuente oculta. 2 cosas lo vuelven de verdad alarmante. La primera, los investigadores demostraron que no solo pueden sobrevivir ahí, sino prosperar. Uno creció casi un 30% más rápido en Florida que los cocodrilos del Nilo en partes de su rango nativo. La segunda, y peor, podría cruzarse con el cocodrilo americano nativo, amenazando a la especie más pequeña y mansa justo cuando se está recuperando. Y de lejos, un ejemplar joven del Nilo se parece bastante a un cocodrilo americano, lo que significa que uno podría pasar por local inofensivo hasta el momento exacto en que dejara de serlo. Una hembra capturada en 2012 fue liberada y recapturada 2 años después, habiendo sobrevivido sola en los Everglades todo ese tiempo. Cuando los investigadores publicaron sus hallazgos, lo dijeron sin rodeos: la pitón birmana pasa a segundo plano. Una pitón no caza personas. Un cocodrilo del Nilo. Sí, la buena noticia es que no hay evidencia de una población reproductora establecida. La inquietante, en palabras de los propios científicos, es que las probabilidades de que alguien haya encontrado hasta el último son escasas. Así que armemos la guía de campo, que es la parte que de verdad vas a usar. Un reptil grande y oscuro, con hocico ancho de pala y sin dientes inferiores a la vista, en agua dulce de Florida. Alligator americano. Y hay 1,5 millones. Un animal más pálido, oliva o grisáceo, con hocico estrecho y puntiagudo y esa sonrisa dentada asomando incluso con la boca cerrada. Cocodrilo americano, el mismo en la costa salada del sur de Florida y en el Pacífico mexicano. Un cocodrilo grande, de hocico corto y redondeado, en una laguna o un pantano de la vertiente del Golfo de México de Yucatán. Cocodrilo de pantano, la especie mexicana por excelencia. Uno pequeño, de menos de 2,5 metros, con una cresta ósea cruzándole la cara entre los ojos. Caimán de anteojos, nativo en Guerrero, Oaxaca y Chiapas, e invasor en los canales de Miami. Y si alguna vez ves algo que parece un cocodrilo, pero es demasiado grande, demasiado atrevido, demasiado fuera de lugar, ese es el que hay que reportar y del que hay que alejarse. Es fácil que todo esto suene aterrador, pero la verdad honesta es que los encuentros graves son raros y que los animales que de verdad vas a ver quieren mantenerse lejos de ti. El poder está en saber. Así que la próxima vez que estés en una orilla, en Florida o en México, mirando a un reptilón tomar el sol, no adivines, mira el hocico, revisa la sonrisa, échale un vistazo entre los ojos y vas a saber con total seguridad cuál de todos tienes delante y si le corresponde estar ahí. Cuéntame en los comentarios si alguna vez has visto uno de cerca y desde qué parte del mundo nos ves.